Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, damos gracias a Dios por que tenemos la oportunidad de estar hoy reunidos. Saludamos también a las personas que se conectan, que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube. ¿Y cuántos vinieron el miércoles? Pues los que vinieron el miércoles, recuerdan que la enseñanza era la palabra ancla de Ana en las batallas de la vida. ¿Sí se acuerdan? Ah, ya les recordé. Pero si usted no la ha visto ahí en el canal de YouTube, está, son 30 minutos, 31 minutos creo, lo puede ver. Y queremos como seguir en esa misma línea. Y hoy tenemos aquí un título que dice, tres son los que dan testimonio. Tres son los que dan testimonio en el cielo de Jesús. Amén. Jesús es nuestra ancla. Él es la palabra. ¿Sí? La cita es el evangelio, la primera carta de Juan, en el capítulo número 5, del verso 6 al 12. Dice, la revelación es por el Espíritu. Antes de ir a esa cita, quiero que tengamos un par de pensamientos, hablando de tres testigos. ¿Quieren leerlo conmigo? La voz de un solo testigo puede ser simplemente un run run. Muchos chismes, ¿sí o no? Muchos chismes se escuchan, un run run. Pero la voz de tres testigos confirma la veracidad de la noticia. ¿Lo cree usted? Sí, cuando hubo más personas que lo vieron. ¿Por qué? Porque la verdad confirmada por tres testigos es más que la simple opinión de uno solo. ¿Sí? No es lo mismo cuando uno solo ve y habla y dice algo que cuando dice el filósofo Vallenato, no fue uno, ni fueron dos. Sí, eso me confirmó. No había duda y ya ahí perdió el año. En el sentido del filósofo Vallenato, ¿no? Que nos salimos un poquitico de la idea. Pero aquí estamos hablando del testimonio de Jesús, ¿cierto? El testimonio de Jesús, que habla de que ¿cuántos testigos son? En el cielo, tres. En la tierra también vamos a ver que hablar de tres. Pero cuando Jesús resucitó hubo más de 500 personas que lo vieron. O sea, fueron muchos más testigos, ¿cierto? Presenciales de la resurrección de Jesús. ¿Listo? ¿Está listo? Entonces vamos a ir de una vez a la cita bíblica. Está en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, del verso 6 al 12. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, el título es El testimonio del Espíritu. O sea que el Espíritu está dando testimonio. Y dice así la palabra. ¿Quiere leerla conmigo? Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque mire, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. ¿Usted tiene testimonio en sí mismo? Revísese, ¿cierto? El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Y el que no cree, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Miremos ahí con detalle. Que Dios nos ha dado vida eterna. Cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando simplemente de un personaje que vino y cambió la historia de la humanidad, estamos hablando de la vida eterna. ¿Sí? El testimonio es que Dios nos ha dado, tiempo pasado, ¿cierto? Vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Y eso se va a notar en la vida de la persona, en la vida temporal, pasajera, si tiene o no tiene la vida eterna. Porque al fin y al cabo, la vida en esta tierra se trata de recibir la eternidad, de tener vida eterna, de pasar
de esta vida a la eternidad. Así es que entonces, si nosotros vemos, Dios es uno y trino. ¿Se puede creer eso? Hay gente que pelea que si Dios es uno o es trino, que este dice que es trino, la Biblia dice que es uno y trino. Ya, acabó la pelea. Que la gente pelea por cosas que están en la Biblia y unos quieren sacar una parte de la verdad y otros otra parte de la verdad. ¿Has escuchado eso? Entonces, no, es que yo soy de la unicidad, no, yo soy la Trinidad. No, mano, la Biblia dice que Dios es uno y trino, y vamos a verlo en la creación. Mire la creación, Génesis capítulo 1, verso 26, específicamente en la creación del ser humano. Entonces, dijo Dios, mire, aquí está en plural y aquí está en singular. Singular y plural. Entonces dijo, singular, Dios, hagamos, plural. ¿Lo ven que está en plural y en singular? Hagamos al hombre, otra vez plural, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces las palabras ahí son singular y plural. Dios es uno y trino. ¿Está claro ahí? Ok. Entonces se está hablando específicamente de la creación del ser humano. Cuando Dios nos creó, ¿cómo nos creó? A su imagen y conforme a su semejanza. Y ya sabemos que imagen es carácter. Y carácter habla de características, rasgos, huella, impronta, ¿sí? Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Así que entonces, esa palabra, hagamos, ¿cierto? Esa palabra, hagamos, está hablando en plural. El verbo en hebreo es difícil de leer en hebreo, no sé mucho hebreo, pero la transliteración es Naashem. Recuerda que la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿cierto? Y se hace una traducción o se translitera al español en este caso, ¿cierto? Así que entonces hay una raíz de esa palabra, que es esta raíz, ¿cierto? Y significa hacer, crear, formar, producir, obrar, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo al ser humano, creó al ser humano, formó al ser humano, produjo al ser humano, hizo una obra. O sea, nosotros somos obra de Dios. ¿Amén? Así que entonces, ese término, Hashem, está en la primera persona del plural. ¿Sí? Que está en plural, no en singular. Y significa unidad compuesta. O sea, Dios es una unidad compuesta, ¿cierto? Dios es uno, pero la Biblia habla del Padre. ¿Sí habla la Biblia del Padre? Habla del Hijo y habla del Espíritu Santo, ¿cierto? Habla la palabra de eso. Ok, veamos una más. Sin embargo, si usted sigue leyendo Génesis, en el 1:26 dice hagamos al hombre, pero en el 27, el verso 27, la palabra dice y creó Dios al hombre. Creó, la palabra es bara en el original. Creó Dios al hombre. Entonces significa en singular la unidad en acción, lo que él hizo, ¿sí? Lo que él hizo. Ok, entonces ahí estamos comenzando. La Biblia es el primer capítulo del libro del Génesis. Sí, no estamos muy lejos. Veamos entonces y debemos entender que la revelación en la Biblia es progresiva. Sí, eso es claro, la revelación es progresiva. Por eso la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Cuántos saben o tienen más revelación hoy que cuando recién nacieron de nuevo? ¿Sí tiene usted más revelación? ¿Tiene más claridad? ¿Ya no le da miedo leer la Biblia? Creo que estos días en un grupo familiar hablamos de eso, ¿no? Que al principio no. Oh, qué susto, sí, qué miedo leer la Biblia. Veamos un poquitico, vamos a ver 5 escrituras de Antiguo y Nuevo Testamento para ver esa revelación y vamos a ver que está hablando de plural, está hablando de un Dios que es un Dios trino. Mire, Génesis 3:22 dice Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién dijo? Dios. Y Dios dice, el hombre es como uno de nosotros. Una segunda escritura, Génesis 11:7.
Cuando ellos no hacen el plan de Dios, sino que deciden ir en contra de Dios, Dios dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Y no dice, voy a descender, dice, descendamos, plural, ¿cierto? En Isaías, capítulo 6, verso 3, hace una pregunta. Dios dice, ¿a quién enviaré, singular, y quién irá por nosotros? Plural. ¿Lo ven? ¿Cierto? ¿Está hablando quién? Dios, ¿cierto? Usted lee los textos, está hablando Dios. Usted lo puede estudiar con más detalle en la casa, aquí el tiempo es muy cortico. Y nos alcanza una cuarta escritura. Ya es el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19. El contexto es que Jesús está resucitado, viene y ha recibido toda la autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y delega esa autoridad a la iglesia, y le dice, por tanto, ir y bautizar en el nombre, mire, singular, pero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, plural. ¿Lo está viendo? Pero a algunos les gusta manipular la palabra. No, yo digo que es así. Y yo digo que así. No, la palabra dice Apocalipsis advierte que no le podemos añadir ni quitar, ¿no? Pues lo que está escrito. Jesús dice, escrito está. No hay que añadir. Y una quinta escritura. Ya cuando usted va a las cartas, por ejemplo, en este caso el saludo en 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, o sea, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que la Biblia está hablando de un Dios que es uno, ¿cierto? Dios es uno, pero que es trino, ¿cierto? Dios es uno, pero que es trino. O cuando Dios habla, Él puede hablar en singular, pero también en plural. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, como seres humanos, temporales, terrenales, aquí en la tierra, no podemos encasillar a Dios en nuestras mentecitas. ¿Está conmigo? No podemos encasillar a Dios en nuestras mentecitas y entenderlo con nuestra propia razón. Porque las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente, porque Dios es espíritu, ¿cierto? Entonces necesitamos discernirlo espiritualmente. Así es que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, no debemos acercarnos con ideas preconcebidas, simplemente debemos acercarnos para que Dios nos hable. Y Él siempre nos habla por la palabra, ¿cierto? Nos habla por la palabra. Sigamos entonces. Si nosotros miramos como un versículo clave del texto que acabamos de leer, ¿cierto? En primera de Juan 5, el verso 7, y lo organizamos un poco diferente, dice, porque ¿cuántos? 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y no está hablando de ángeles, querubines, serafines, no. El Padre, y el Padre es Dios. El Verbo, o el Hijo, Jesús es la palabra encarnada, es el Verbo, ¿cierto? Y aquel Verbo se hizo carne, entonces el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Haciendo un esquema como de esa Trinidad y esa unidad al mismo tiempo, entonces encontramos que 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el Padre es Dios, ¿cierto? Podemos decir también, sin temor a equivocarnos, que el Hijo es Dios encarnado, ¿cierto? Y podemos decir que el Espíritu Santo es Dios. Pero si vamos a hablar, para no equivocarnos, tendríamos que decir que el Padre no es el Hijo. ¿Sí eso claro? Porque algunos dicen, no, es que el Hijo es el Padre. No, perdone, no es lo mismo. Porque Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y Jesús oraba al Padre. Entonces, el Hijo no es el Padre no es el Hijo. También podemos decir que el Hijo no es el Espíritu Santo. Porque cuando Él se va, dice, no los dejaré huérfanos. Yo enviaré el Consolador, la promesa de mi Padre. Uno como yo, no dijo yo mismo. Pero también podemos decir que el Espíritu Santo no es el Padre. Entonces, sí, bueno, difícil de entender, como el papá decir, no lo podemos encasillar en nuestra cabecita. Es muy difícil. Entonces, algunos, como dice Pablo, indoctos, tuercen la doctrina
para sacar lo que ellos quieran decir. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra como está escrita. Amén. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces no se trata de acomodar a Dios a mi propia razón, mi mente, sino más bien de alinear mi mente a lo que está escrito. Porque Dios es grande. Si solamente miramos la creación, pues hay cosas que no nos caben a nosotros. De solo mirar lo que el hombre ha descubierto, ¿no?, de la creación, porque no ha descubierto toda la creación. Eso quiere decir que el creador es muy grande, ¿cierto? Muy grande. Ok. Pongamos otro ejemplo con este mismo esquema. ¿Está conmigo aquí todavía? Si usted presta atención aquí, por lo menos no va a quedar más confundido, ¿vale? Sino que va a tener más claridad. Eso se trata. Entonces pongamos aquí otro ejemplo. Entonces podríamos decir que en ese sentido de Dios que es uno, pero también trino, podemos decir que el Padre planea, ¿cierto? Los planes de Dios. Los planes, Dios tiene planes, dice que tan altos como los cielos sobre la tierra son sus planes, son sus pensamientos. Dice que yo sé también los pensamientos que tengo acerca de usted. Entonces, Dios el Padre, ¿qué hace? Planea. ¿Hace planes Dios? ¿Cuántos son padres? ¿Y usted hace planes para sus hijos? Por lo menos no hace planes cuántos hijos va a tener, si los puede mantener o no. Sí, no hace planes, ¿cierto? Entonces el padre planea, pero el hijo ejecuta el plan. El plan de redención es un plan del Padre, ejecutado por el Hijo. Pero el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo revela. ¿Sí? El Espíritu Santo revela el plan. Entonces Dios el Padre envió a su Hijo, ¿cierto?, para ejecutar el plan. Pero el Hijo vino a mostrarnos al Padre. Dijo que todo el plan era del Padre. Las obras que yo hago no son mías, sino del Padre que me envió. Porque no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando Él se va, Él envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y no habla por su propia cuenta. Entonces, yo no vine a hablar, yo hablo las palabras de Jesús. Yo vine a revelarles a la persona de Jesucristo. Y cuando nos es revelada la persona de Jesucristo, Jesucristo dice, yo voy a mostrarles al Padre. Es una perfecta unidad, ¿cierto? Manifestado en tres personas. Dios como Padre, ¿cierto?, en su trono. Jesús sube al cielo y se sienta a la diestra de la majestad de las alturas, y el Espíritu Santo desciende a la tierra para llevarnos a que estemos a la diestra del Padre y del Hijo. Ese es el plan completo de Dios, ¿cierto? Ese es el plan completo de Dios. Bueno, sigamos entonces. Veamos otro ejemplo en mi relación con Dios. Piense usted, diga, póngase en primera persona, diga, en mi relación con Dios. Entonces pensemos que la vida es como un camino. ¿Alcanzan a ver el camino ahí? Sí, sí, no es ir adelante, como es la gama de casa. Entonces la vida es como un camino. Largo, largo, largo para sufrirlo. Muy cortico para disfrutarlo. Se requiere sabiduría y por eso necesitamos una sabiduría de lo alto para recorrer este camino, porque desde arriba se ve mejor y más claro que desde abajo. Desde abajo no sabemos qué seguirá. Entonces, en mi relación con Dios, sabemos que la vida cristiana no se trata de una religión, hay muchas religiones ya. Sabemos que se trata de una relación con Dios. En mi caso, perdone que ponga en primera persona, usted puede poner ahí en primera persona como hijo. ¿Sí? Con mi Padre, que también es Dios, ¿cierto? Entonces, si hablamos de esa relación, entonces tenemos que decir, en primer término, que debe ser una experiencia, Dios experimentado, ¿cierto? Una experiencia. Desde el principio fue así, porque Dios creó al ser humano. Y el ser humano en el jardín del Edén experimentó la presencia de Dios. Hablaba con Dios,
compartía con Dios, caminaba con Dios, esa experiencia o ese experimentar a Dios fue tan maravilloso y solamente se dañó cuando el ser humano se desvió. Cuando apareció por ahí una serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, ¿cierto? Y entonces la primera vez que en vez de experimentar a Dios, el ser humano experimenta miedo. Es la primera vez que en vez de acercarse a Dios, el ser humano se esconde. Es la primera vez que en vez de agradecer a Dios por esa compañera que le había dado, el ser humano culpa a Dios, la mujer que me diste, y culpa a la mujer. Es la primera vez que el ser humano experimenta al diablo y culpa al diablo. Entonces Dios necesita en nuestra vida diaria ser experimentado. Piense usted qué experiencia ha tenido con Dios en su vida personal. No solamente cuando nos congregamos, en su vida personal, en su diario vivir, en las circunstancias propias de la vida, ¿cierto? Pero para ser experimentado en nuestro tiempo, porque allá no había escrituras, Dios mismo hablaba con ellos, pero para nuestro tiempo debe ser revelado a través de las escrituras. No podemos tener más revelación que el conocimiento que tengamos de la palabra. Si no conocemos la palabra, ¿qué revelación podemos tener? Hay gente que tiene revelación extraescritural, o sea, una revelación que la Biblia no dice. Pero el Espíritu es el Espíritu de la palabra. Y ya fue sellado el libro, no se puede añadir. Entonces, necesitamos en esa experiencia que Jesús, que Dios sea revelado a través de su palabra. No hay nada más horrible que ver hablar a alguien de algo que no conoce. Y hoy por hoy sí que es común escuchar a la gente hablar de la Biblia cuando ni siquiera la han leído. Y entonces para mostrar que son, ¿cómo se llama eso? Muy intelectuales, es la palabra, gracias. Para mostrar que son muy intelectuales, entonces ahí sí como dice la Biblia, pero nunca la han leído. Y entonces dicen una cantidad de estupideces hablando de la Biblia cuando no la conocen. Pero nosotros, que somos cristianos, deberíamos leer la Biblia. ¿Cierto? Y al leer la Biblia personalmente, entonces vamos a tener revelación de Dios en la Biblia. ¿Usted sabe de dónde han salido las grandes sectas de revelaciones? Aparte de la Biblia. Diferentes a la Biblia y contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que tuerce las escrituras. Pero también necesitamos entender, como dice 1 Timoteo 3:16. Mire lo que dice la palabra, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sí es que es un misterio? ¿Dice que es un misterio qué? Grande. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Se llama el Hijo Jesús. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. A nosotros, predicado a Dios, ¿cierto? Creído en el mundo, recibido a vida en gloria. Quiero hablar de esta frase que subrayé en naranja. Experimentado. Ese Dios experimentado, revelado, ahora manifestado. Entonces, que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y cuando hablamos de ese Dios manifestado en carne, hablamos de Jesús en su obra redentora. Jesús en la cruz, estuvo en la cruz, ya no está en la cruz. Amén. Por eso nosotros los cristianos tenemos una cruz que está así, ¿vean? Vacía. Tenemos una tumba que está vacía. Y tenemos un corazón lleno. Aleluya. Porque ya no está en la tumba, no está en la cruz, ahora habita en nuestro corazón. Entonces, ese Dios experimentado, ¿cierto? En nuestra vida diaria, revelado a través de la palabra, pero manifestado en carne, pero ahora manifestado en nuestras vidas.
¿cierto? Las manifestaciones de Dios a nuestras vidas. Ahora, en el nuevo pacto, por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces ahora es experimentado por el Espíritu Santo, porque nosotros no estamos solos, no somos un poco huérfanos. Miren, ¿cuánto les gusta leer libros? ¿Sí les gusta leer libros todavía? Es bueno leer. ¿Usted sabía que es bueno leer libros físicos todavía? No libros de PDF y eso, que también son libros, pero es mejor coger un libro y leer un libro, ¿cierto? Miren, la Biblia es el único libro que usted y yo podemos leer hablando con el autor, porque toda la escritura es inspirada por Dios, porque los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces usted imagínese uno leyendo un libro con el autor del libro. Y el libro dice esto, pero usted le puede preguntar al autor, oiga, pero ¿cómo fue esta escena? Cuando sucedió esto, ¿cómo fue? ¿Usted cree que el Espíritu Santo le dirá? Sí, Él revela la palabra. Jesús dijo, Él tomará de lo mío, Él lo hará saber. Entonces uno lee, y no es como está leyendo una simple historia de un autor natural, sino que usted está leyendo y está con el autor del libro, ¿cierto? Y está hablando con el autor del libro y él le puede contar, le puede revelar, y usted puede experimentar cosas que usted dice, ¡wow! ¿Cómo había visto eso? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Y cuándo es viva? No es viva cuando está ya escrita en el libro, guardada. Es viva cuando yo me relaciono con la palabra, la abro, y han oído ese término que literalmente esa palabra saltó a mi espíritu, y se abrió esa palabra y me mostró Dios. Uy, yo no había visto eso. Qué cosa tan impresionante, ¿cierto? Entonces, este es la vida del cristiano, nuestro caminar diario con el Señor. Donde es necesario, hablaba yo con el pastor Darío González, Darío González, periodista, maestro del Centro de Entrenamiento Bíblico también. Y hablábamos de eso, que hoy por hoy la gente ya casi no lee, porque la gente está acostumbrada solamente a redes sociales. Entonces, ¿se acuerdan que hemos molestado con este cuento? ¿Sí? Pero que cuando nosotros somos cristianos a la antigua, o sea que todavía oramos, meditamos y leemos, entonces hay más inteligencia, hay más claridad, hay más luz, porque la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, dice el Antiguo Testamento de Salmo 119, pero el Nuevo Testamento dice que tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, a la cual hacemos bien estar atentos como a esa luz, porque espiritualmente hablando el mundo es un lugar oscuro, ¿cierto? Oscuro. Entonces, digamos que esa palabra es Cristo, la palabra es Cristo, ¿amén? Esa palabra es Cristo, ¿cierto? Manifestado en nuestras vidas, pero esa palabra también es espíritu de vida y es la que nos alumbra ese camino. Porque sabemos que nuestro destino es la casa de nuestro Padre. Vamos a la casa del Padre, ¿amén? Siguiendo a Jesús, siguiendo sus pisadas, guiados por el Espíritu Santo. Linda la vida cristiana, ¿cierto? Cuando podemos entenderla como... Pero si empezamos a ver la vida cristiana como normas, leyes, no hagas, no toques, no mires, ni aun comas, entonces ay, la vida cristiana me volvió aburrida. Porque volvimos religiosos. Pero la vida cristiana es vida y vida en abundancia. El que tiene al Hijo, tiene la vida porque cree en Él. Y el que no cree, simplemente no tiene la vida. Y eso hace toda la diferencia. Muy bien. Entonces, ¿de qué está hablando el texto que abrimos en 1 Juan 5? De 3 testigos. ¿Cuántos testigos? 3 testigos del cielo. ¿Cuántos testigos en la tierra? Habla de 3 testigos en la tierra. Habla de 3 testigos. Entonces, la Biblia son 66 libros. ¿Cierto? El canon bíblico son 66 libros. Entonces nosotros tenemos en la Biblia muchos temas. Hablemos de temas doctrinales, ¿cierto? Por ejemplo,
Como el problema de lo que estaba hablando de si Dios es uno o tres. Es un problema. No lo vamos a solucionar. Acojámonos lo que dice la Biblia. Dios es uno y trino, ya. Haga así, haga. Descanse, ya desde la bobada. ¿Sí? Porque me pongo a pelear con la Biblia, yo salgo perdido. Dice esto. Entonces, en cualquier tema, ¿cierto? Que hagamos, por un principio siempre debemos buscar tres testigos, por un principio. Mira el principio en el capítulo por excelencia que habla de la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuál es el capítulo por excelencia de la Biblia que habla de la palabra de Dios? El capítulo 119 de Salmos. Es el más largo. ¿Y de qué está hablando? De la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y el versículo 119 dice, el versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces dice que es la suma. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Dónde surge el problema? Cuando yo saco un versículo de la suma para decir lo que yo quiero que diga. ¿Sí? Y eterno es todo juicio de justicia. De la palabra sumada es la verdad. Entonces, si yo quiero tener claridad acerca de una doctrina, ya lo de Dios uno, trino, lo dejamos atrás, no lo vamos a solucionar, nos acogemos de lo que dice la palabra, pero vamos a hablar de otro tema. Tres testigos. Primero, número uno, los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué dicen de ese tema? Porque hay gente que pelea. Por ejemplo, en Rema hay gente que critica mucho, es una doctrina que es la del matrimonio. Y hablan prácticamente que si alguien se divorcia es como si se fuera al infierno. No es así. Tenemos que buscar tres testigos. Número uno dirá, ¿qué dicen los profetas? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Primer testigo escritural. Número dos, los cuatro evangelios. ¿Qué dice Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Porque hay gente que queda con lo que yo creo y yo pienso. ¿Usted ha oído eso? Hay gente, por lo general, gente sectaria, gente loca, ¿sí? Gente que no se estudia la palabra. Yo creo y yo digo y para mí no. No. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios es más importante que digo yo? ¿Sí? Es más importante. Entonces, número uno, los profetas del Antiguo Testamento. Número dos, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que dice Jesús. Y número tres, un tercer testigo, las cartas. ¿Qué dice el Espíritu Santo en las cartas? ¿Qué nos dejó dicho? Y entonces, en cualquier tema que sea que usted quiera, usted coge la Biblia y la estudia y suma eso. Y al final usted dice, la conclusión es esta. No saca un texto para decir lo que yo creo, lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo me imagino, porque es que yo soy así. ¿Cuántos saben que la palabra no va a cambiar? Es que tengo que cambiar, soy yo. Y yo tengo que mirar la palabra como un espejo, dice la palabra. Como un espejo, que me muestra la verdad. Pero a lo largo de toda la escritura. Entonces, mucha gente comete graves errores porque son creyentes superficiales. Entonces son creyentes que creen así como dicen TikTok, así como dicen las redes sociales. Y es que aquel dice esto, que dice la Biblia. ¿Se acuerdan de los cristianos del primer siglo que eran los de Berea? ¿Quién era el que les predicaba? Pablo. ¿Pablo predicaría bien? Sí, claro que sí. Sin embargo, ellos iban a casa, habían tomado notas de lo que decía. Ahorita ya le facilitamos todo, le dejamos el video. Si le da pena tomar notas, pues le hace clic allá y miran a ver qué fue lo que dijo, ¿cierto? Pero iban y miraban lo que Pablo había predicado, miraban la escritura y dice que estos eran más, ¿se acuerdan? ¿Eran más qué? ¿Se acuerdan cómo eran los cristianos de Berea? Eran más diligentes en escudriñar la escritura. Eran más estudiosos de la palabra. Iban más a lo profundo. Eran más nobles, más sencillos, más humildes. Venga a ver qué dice la palabra. Iban a estudiar. Entonces, consejo, en cualquier tema, debemos tener mínimo tres testigos espirituales. Antiguo Testamento, los profetas, 4 evangelios
y las cartas. Y ahí sí podemos llegar a una conclusión. A una conclusión. Para no criticar al que sí estudió, uno que no ha estudiado y que no sabe qué dice la palabra. ¿Listo? ¿Está conmigo aquí? No se distraiga, por favor. ¿Seguimos o paramos? Vamos entonces ahora sí a hacer un ejercicio esta mañana. Vamos a hacer el ejercicio con ¿cuántos testigos? Vamos a hacer el ejercicio con 3 testigos. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio con 3 testigos. ¿Ya? ¿Terminaron? Ay, Dios mío. Vamos a hacer el ejercicio con 3 testigos. Y vamos a hablar de un tema. ¿De qué tema vamos a hablar? El día de descanso. ¿Creen que hay controversia por el día de descanso en la iglesia del Señor? Sí, porque la gente es superficial. Sí, porque la gente no estudia. Sí, porque la gente es floja. Sí, porque la gente le gusta, porque yo creo así, yo pienso así, yo digo así, yo. Y no se trata de mí. ¿Sí? Día de descanso. Entonces, primer testigo, Antiguo Testamento, Moisés. Un profeta. ¿Era Moisés un profeta? Sí, amén. ¿Cierto? Moisés. Y para eso vamos a ir a Éxodo 31. Por favor, le voy a pedir que ya no se distraiga más, no hable más, no vaya al baño. Ya siéntese, quédese quietico, ¿sí? Por favor, por amor a Dios, ya, no más. Dígale a que está hablando, no más, no me distraiga. Ya. Entonces, para que vamos a mirar qué dice la Biblia, porque a veces simplemente leemos, pero no nos damos cuenta qué es lo que dice. Entonces, vamos a ir en Éxodo 31, qué dice acerca del día de descanso. Vamos a ir desde el versículo 12 en adelante. Habla además Jehová a Moisés diciendo, ¿está conmigo? ¿Quiere leer para poder entender mejor? Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Hablarás a quiénes? Ah, bueno, ya sabemos a quién le está hablando. ¿A quién le está hablando? ¿Nosotros somos hijos de Israel? No. No. Nosotros somos hijos de Abraham, bíblicamente entendido. No de Israel. Te hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros y vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, o lo separaba de los pueblos. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio del pueblo. Era grave. O sea, el que no guarda el día de reposo, que empezaba el sábado a las 6 de la tarde, y el viernes a las 6 de la tarde, perdón, iba hasta el sábado a las 6 de la tarde, porque es que el calendario hebreo es diferente al calendario gregoriano que tenemos nosotros. Entonces no podía hacer absolutamente nada en ese tiempo. Y el que lo hiciera, ¿les gustaría estar en esa ley? Sigamos. 6 días trabajará, mas el séptimo día, día de reposo. El séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje el día de reposo, ciertamente otra vez morirá. ¿Cuál era el día de reposo? ¿El domingo? No, el sábado. Porque el domingo es el primer día de la semana. Y el sábado es el último día de la semana. Se conoce como el Shabbat, ¿cierto? El sábado. Verso 16, ¿está conmigo? Guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes lo guardarán? Los hijos de Israel. ¿Usted es hijo de Israel? Son los que se autoperciben hijos de Israel. Pocos cristianos que ya entonces quieren tener toda la cultura israelí. El talí. ¿Ese es el talí? No puedo predicar sino un poco el talí. Voy a ponerme la kipa, tráigame el chofar, porque si no, no puedo hacer la alabanza. Entonces se autoperciben hijos de Israel. Dicen, guardaréis pues el día de reposo los hijos de Israel. Habló Dios a los hijos de Israel. ¿Qué harán los hijos de Israel?
celebrándolo por sus generaciones. Entonces, como dice pacto perfecto, entonces nosotros ahí lo tenemos que guardar, si los cristianos. Pero pacto perfecto, ¿para quién? Para los hijos de Israel. Otra vez. Señal es para siempre, dice Dios, entre mí y los hijos de Israel. ¿Dónde están los hijos de Israel? No, pues aquí no vinieron hoy. A menos que alguien se autoperciba hijo de Israel. ¿Cierto? Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Diga amén. Esa es la palabra de Dios. Primer testigo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que es para los hijos de Israel, como una señal a los hijos de Israel, y le habló a los hijos de Israel. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Qué tal si vamos al segundo testigo en relación con el día de reposo? En los evangelios. Miramos qué nos dice Marcos en el capítulo 2. Y está hablando Jesús. ¿Listo? Está hablando Jesús. Vamos con el versículo número 23. ¿Está conmigo? Vamos a leerlo. Aconteció que al pasar Jesús, ¿cierto? Por los sembrados, ¿en qué día? Un día de reposo. Sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. ¿Alguien ha tenido hambre que comience a arrancar así? Bueno, no, aquí ni sembrados tenemos. Entonces ya como pasar uno por la cocina y a ver si el día de reposo, abriendo los cajones, a ver si de alguna manera pico, ¿cierto? Picar algo. Ellos tenían cultivo de trigo, entonces cogían de las ramas que estaban ya listas y comenzaban a comer. Y pues no se iban a comer con la basura, ¿no? Con la cáscara, ¿cierto? Sino que lo trillaban con la mano y comenzaban a comer. Estaban haciendo eso en el día de reposo. Caminando por los sembrados y cogiendo un poquitico de trigo. Entonces los fariseos le dijeron, religiosos, mira, le preguntaron, ¿por qué hacen eso en el día de reposo? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Porque era completamente prohibido. ¿Para quién era prohibido? Para los hijos de Israel. ¿Estos eran hijos de Israel? Sí. Sí eran hijos de Israel. Interesante, ¿no? ¿Jesús era hijo de Israel? Sí. La raíz de Isaí. Ok, sigamos. Pero Jesús les dijo, o les hizo una pregunta. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban comida? ¿Quiénes podían comer el pan consagrado? Solo los sacerdotes. Y David iba con los soldados, tenían hambre y entró. Y le dijo a Abiatar, ¿tienen algo de comer? Léalo allá por el Levítico. ¿Tienen algo de comer? No, lo único que hay son los panes, están fresquitos. Pero eso están consagrados, Señor. Deme esos panes. Y también le llevó a los soldados. ¿Murieron? Debían haber muerto. Estaban allí haciendo algo que no era lícito. También les dijo Jesús, miren cuando habla, usted ha oído del espíritu de la ley. O sea, la ley tiene una motivación. El espíritu de la ley, dicen los abogados. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, no es que ahora vamos a adorar el día de reposo, a no permitir que se haga nada en el día de reposo, porque el día de reposo es santo. Entonces algunos ya no adoran a Jesús, sino adoran el 7º día, el Sabbat.
y se desviaron de Jesús al sábado. ¿Qué está diciendo Jesús? En otras escrituras, cuando usted mira otros evangelios, bueno, y si su asno, su mula, su burro, su yegua, no dice su yegua, me lo inventé yo, se cae en el día de reposo, ¿usted no van y lo sacan del hueco? ¿Y cuál fue la respuesta? Sí, porque estaba muriendo. Entonces es lícito hacer el día de reposo lo que es bueno. Lo que no es lícito es hacer lo malo en el día de reposo, concluye Jesús diciendo. Y aquí estamos viendo el espíritu de la ley. O sea, la ley habla del carácter del legislador. El legislador dice, mire, yo les di el día de reposo para hacer diferencia entre ustedes y los demás, pero para bendecirlos a ustedes. Para que ustedes descansen el día de reposo, para que tengan tiempo con Dios, para que tengan tiempo con la familia. Eso. Fue por eso. Pero ustedes como que ya se fueron más allá de donde debían irse con el tema del día de reposo. Y concluye diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Algunos tienen el día de reposo como Señor sobre Jesús y sobre sus vidas. Pero el Señor sigue siendo Jesús. Segundo testigo. ¿Vamos bien? ¿Cómo va con el día de reposo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos a entrar al tercer testigo. Las cartas. Aquí vamos, este testigo es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en la carta a los Romanos del capítulo 14, desde el versículo 1. Recibían débil en la fe, pero no para contender con él sobre opiniones. Este es el problema de muchos cristianos, que cogen la Biblia para pelear con otros. Nunca haga eso. Porque hay gente que es débil en la fe y lo que hace es dañar a esa persona. Y Dios no quiere que hagamos eso. Versículo 2. ¿Está todavía conmigo? ¿No he perdido su atención? Porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Cuántos creen eso? Y otro cree que solo come legumbres. ¿No? Que no coma carne de marrano, que eso es pecado. Porque el marrano era un ser malito. Sí, ¿para qué? Para los hijos de Israel. Pero si usted se autopercibe hijo de Israel o es débil en la fe y usted y el otro come, no coma delante de él, está diciendo. Para que no le haga daño. Sí, de pronto le hace daño al otro lo que el tocino que usted come. La pezuñita de cerdo. La jetique marrano. ¿Sí? Listo. 3. El que come, mire, no menosprecia al que no come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios le hace. O sea, deje lo que no coma. Y deje lo que sí coma. Y no lo desprecia al uno. Y no critica al otro. ¿Todavía está conmigo aquí? ¿Seguimos? Estamos hablando del día de descanso, ¿cierto? Todavía no me han contado. Hace una pregunta del verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, no juzguemos a nadie. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. O sea, puede ser débil de la fe y llegar al cielo, y de pronto uno que creía fuerte no llegue. ¿Por qué? Porque fiel es Dios que lo hará estar firme. O sea que en el cielo habrá muchos como el perro del taxista. O habrá muchos, ¿no? Diciendo, ¡ah! ¿Cómo ese sí llegó? Y como, primera sorpresa es, ¿cómo llegué yo? Ah. ¿Llegué yo? ¿Yo? No, si llegué yo, pues es que Dios es muy bueno. Y así sucesivamente. ¿Seguimos? 5. Mire, ya empezamos a encontrar algo de lo que estamos buscando. Uno hace diferencia entre día y día, ¿cierto? O sea, el que guarda el sábado hace diferencia entre ese día y los otros días, ¿cierto? Y el otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia vida. En otras palabras, no deberíamos pelear por el día de descanso. Si lo guardan, gloria a Dios. Y si no lo guardan, gloria a Dios. Tranquilo, no pasa nada. 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios.
Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o sea que muramos, el Señor somos. En mi traducción diría, no peleen por bobadas. Ya, coma, descanse o no descanse, tranquilo. ¿Seguimos? Porque Cristo para eso murió, resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, así de los muertos, como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¡Ay! Mucho cuidadito, ¿no? Con los hermanos. Ay, es que él piensa diferente que yo. Ay, es que no es como yo. Es que Dios no hizo copias. Gracias a Dios. Hizo solo los originales. Ya. Listo. Esto no es yo me llamo. No. Así usted se dice, pero esto no es yo me llamo. Tranquilo. ¿Cierto? Miren, una más. Colosenses, el tercer testigo. 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Concluye el tercer testigo diciéndonos, en el Nuevo Testamento no está establecido para los gentiles el día de reposo. Sí está establecido para los hijos de Israel. Sí. ¿Ya? Pero ¿qué es que hay un hermano que guarda el día de reposo? ¿Qué hay que hacer? Déjelo. Déjelo. ¿Para quién lo guarda? Al Señor. ¿Y usted que no lo guarda? ¿Para quién no lo guarda? Para el Señor. Tranquilo. No pelee por eso. Nadie os juzgue comida ni bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se llama la fiesta de Israel. Tranquilo. Todo esto simplemente la sombra de lo que había de venir. O sea, todo eso estaba anunciando a Cristo. En otras palabras, el día de descanso hablaba de Jesús con nuestro descanso. Amén. Ya. ¿Sí? Todo esto. Ok. Volvamos a nuestro texto original inicial. ¿Listo? Al inicial. Primera de Juan 5, 6 al 12. Este es Jesucristo. ¿De qué se trata? Mire, el testimonio del Hijo es verdad. Porque fue dado por tres testigos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, este es Jesucristo. Que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Aquí algo se enreda. ¿Cómo así que mediante agua? Sí, agua, el agua del bautismo. Sangre, el sacrificio de Cristo. ¿Ya? ¿Entendido? Listo. ¿Seguimos? Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio del cielo. El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de Jesús. Porque tres son las que dan testimonio del cielo. El Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Verbo es la palabra de Jesús. Ahora, en la tierra, tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu Santo, ¿cierto? El agua del bautismo. Y la sangre del sacrificio de Cristo. Y estos tres concuerdan. ¿Ya? Testimonio en el cielo, testimonio en la tierra, testimonio en nuestro interior dado por el Espíritu Santo. ¿Listo? Versículo número 9. Ahora está en nosotros. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios,
Porque este es el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo. Si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, ¿recibimos el testimonio de los hombres? Pues mayor es el testimonio de Dios. ¿Quién está dando testimonio aquí? Dios está dando testimonio mayor acerca de su Hijo. Sigamos, versículo número 10. Miren, el testimonio del Hijo, el testimonio es el Hijo de Dios que es vida eterna en mí. Es el testimonio. Es el Hijo de Dios en mí, es vida eterna. Ese es el testimonio. ¿Lo tienes? Amén. ¿Sí tienes ese testimonio? Que si, dijo al mexicano, si te tuvieras que pelar hoy. Ahora así feito, ¿no? Saludos a los mexicanos. Si te tuvieras que pelar hoy, ¿eh? Si nos tuviéramos que morir hoy. Pregunta, ¿tenemos vida eterna? Esa es la pregunta. Porque un día, sea tarde o temprano, todos tenemos que morir, nos ha establecido, ¿cierto? Entonces, el testimonio del Hijo en mí es vida eterna. Ahora dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Entonces es por fe. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. ¿Qué tiene en sí mismo? Diga, vida eterna. ¿Lo está cogiendo ya? ¿Qué tiene? Vida eterna. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué pueden recibir de Dios? ¿Qué pueden recibir de Dios bíblicamente? El que no cree. Nada. Entonces no tiene vida eterna porque no creyó. Versículo 11. Y este es el testimonio. Mira el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. La pregunta, ¿tienes al Hijo? Esa es la pregunta. O le cambio la pregunta, ¿tienes descanso? Porque ese es el descanso. ¿Cuántos el día que nacieron de nuevo descansaron? Usted dice, ¿qué descanso? Parece que me hubiera quitado una tonelada encima, no sé, pero ¿qué descanso? Esa es la vida eterna. Ese es el descanso. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y eso se recibe por fe. No es simplemente un testimonio de hombres, Jesús. Es un testimonio de Dios en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la tierra, el Espíritu Santo, el agua del bautismo. Por eso es que es tan importante bautizarse. Y la sangre que habla mejor que la de Abel. Dice justificados, redimidos, santificados, librados, sanados, bendecidos. En Cristo. ¿Ven? En Cristo. Quiero cerrar entonces hablando de ese descanso. Levante su mano y diga, Jesús es mi descanso. ¿Sí que esto ya uno deja de pelear por el sábado? Jesús es mi descanso. Porque hay gente que puede descansar un sábado, un domingo, un lunes, un puente, una Semana Santa, una vacación, irse a las playas de Tulum, Coveñas, o a cuáles playas fue que fueron, Diego, así esas, ¿no? Tulum, o irse a las Islas Griegas, o irse de un año sabático, un descanso de todo el año, y no tener descanso. ¿Sabía eso? Y todavía no tener descanso. Porque miren lo que dice la palabra en Mateo 11, 28 al 30. 27 al 30. Miren, es Jesús hablando. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al uno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si es que el Padre revela al Hijo. Ahora hay una invitación para el que no haya venido a Jesús, para que esté así como angustiado, trabajado, pero como, ¿y si me muero? Y se muere más rápido todavía de la angustia. ¿Sí? Leemos en la invitación. La invitación dice, venid a mí. Todos. ¿Cuáles? Los que sean trabajados y cargados.
y yo los haré descansar. El descanso vino en la tierra. Ese descanso que estaba como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, vino a la tierra. Pero cuando los que lo vieron venir no entendieron, ¿por qué sus discípulos hacen lo que no es lícito en el día del reposo? Y estaban con el reposo y no lo entendieron. Sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Saben que este es el yugo unidos con Jesús por la eternidad? ¿Y saben que por ese yugo nos critican? Se burlan, nos aborrecen algunos, pero llévenlo. Síganos llevando. Y aprender de mí. Ahora tenemos que seguir aprendiendo. O sea que entramos a estudiar la palabra para nunca terminar. Y aprender de mí. ¿Qué soy? Cualidades de Jesús. Manso, fuerza bajo control. Y humilde de corazón. Y entonces, ¿qué pasa cuando venimos a Él y aprendemos mansedumbre y humildad? Hallamos descanso para nuestras almas. No hay nadie más que sufra que el orgulloso. No hay nadie que sufra más que el que cree que con su propia fuerza y saqué y le di y le tumbé todos los dientes y salí y entré y peleé y no me la dejé montar. Ese sufre más que todos. Ese es digno de lástima. Porque cree que la justicia está en su propia mano. Porque cree que es el Salvador y el que va a hacer justicia. Nada. Miren, hallamos descanso para nuestras almas cuando venimos a Jesús. Nos encontramos con el descanso. Y comenzamos nosotros a caminar con Él, a movernos con Él, a ir con Él, a venir con Él, a vivir con Él. Entonces dice el motivo, porque mi yugo es fácil. La vida cristiana, caminando con Él. Y mi carga, ligera. Amén. Entonces finalmente vemos que el testimonio de Jesús es verdadero porque hay tres que dan testimonio de Él. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.